Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom en esta bendecida tarde espléndida, radiante de sol, aunque fría, obviamente, porque ya hace un frío más lógico a estas alturas de enero, hizo un frío insólito, ¿verdad? Y esto ya es más llevadero, y toda vez que sale el sol, pues ya va calentando la tierra y nos vamos entendiendo por aquí. Entonces vamos a estar hoy, en este bello día, en esta bella tarde que nos va a llevar a Shabbat, con el tema de los 613 pretextos, esa lista de reproducción, que ya la conocen muchos de ustedes. Los 613 pretextos, hoy toca matar al cordero. El mitzvot de matar al cordero. Cuando alguno a este mitzvot, a este mandamiento, solo le saca lo de que si en Pesach, en la Pascua bíblica, se mata el cordero o se deja de matar, pues nosotros vamos a profundizar en este mitzvot y verán ustedes qué rico y qué sabrosura de mensaje que nos tiene hoy nuestro Padre bendito sea. Entonces, antes, saben ustedes que hacemos un recorrido por cosas que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Lo primero es que, esto ya lo habremos dicho en alguna otra ocasión, no entiendo a la gente supersticiosa. ¿Por qué la gente supersticiosa habla de lo que ustedes ya saben como el bicho? Porque ellos creen que lo que no se nombra no existe, y entonces no afrontan las cosas, ¿verdad? Y una de estas maneras es llamarle el bicho a la enfermedad que ha venido siendo clásica en estos 3 años. Es la misma superstición llamarle el bicho. Hay que llamar a las cosas por su nombre, y si puedes, científicamente, con la mayor ciencia posible. Pero el bicho es una auténtica absurdez, porque no dice nada, ni identifica nada. Lo que da a entender, hablando el bicho, da a entender de tu inmensa cobardía, como cantaría aquel. Y es la misma superstición que escribir D mayúscula os, guión os, ¿verdad? En vez de escribir Dios, escriben D/os. Son supersticiones que no puedo entender. Son supersticiones, y las supersticiones son idolatría, por ende. Y también nos ha llamado la atención en esta semana el caso de la instrucción del Creador. Yo, como les he recomendado este ministerio públicamente, la instrucción del Creador, estoy en mi deber de advertir que ese hombre pues se ha desviado y ya le han convencido de que el Mashiach que vino hace 2000 años, Yahshua HaMashiach, no es el Mashiach porque no cumplió según le han convencido con los prerequisitos del Mashiach, ¿verdad? Entre ello, por ejemplo, tan absurdo, un prerequisito tan absurdo como que no debía ser el cordero, fíjense ustedes lo que le han llegado a convencer, de que no debía ser el cordero con mancha, y entonces Yahshua, al ser crucificado y horadado y coronado de espinas y todo eso, que entonces ya sí tiene tacha. Oiga, obviamente, es que es absurdo totalmente. Claro, obviamente, si el cordero era sin tacha, obviamente hasta que lo degollaban. Obviamente, cuando ya lo degollaban, pues tenía el defecto físico. Eso es lógico y normal. Pero fíjense ustedes por dónde les lleva el judaísmo. Qué absurdo, ¿eh? Si el cordero debía ser sin defecto declarado 4 días antes, inspeccionado, desde el día 10 hasta el día 14. Y ahí se tenía que corroborar si era apto o tenía defecto. Y en lo profético, a Mashiach le corroboran, inspeccionándolo, le corrobora Pilato que no veo pecado en este hombre, no puedo acusarlo de nada. Cordero sin tacha y sin mancha. Lo demás es que son absurdos y se ponen a pensar absurdos. Bueno, y un clásico verso, fíjense ustedes qué interesante esto, porque el clásico verso que dice es clásico en el Nuevo Testamento, en el llamado Nuevo Testamento, que dice:
con la boca se confiesa para salvación. Dice, el contexto es, con el corazón se confiesa para... Les voy a decir lo que dice el texto para no llamarnos a engaño. Creo que era con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿no? Exactamente, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Sí. Con el corazón se cree, que está concretamente en Romanos 10:10. Está en Romanos 10, 9 al 13, ese pasaje que dice que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora ustedes vean el verbo que utiliza. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Y sin embargo la gente lee este pasaje y lo que lee es, con la boca se pronuncia para salvación. Y entonces ya creen que pronunciando el nombre de Jesús o Yeshua o Yahshua van a ser salvos. No, el verbo que utiliza es confesar, claro. Al confesarlo hay salvación. Porque ¿qué implica confesar? Arrepentimiento, teshuvá, arrepentirse. Con la boca se confiesa. ¿Qué se confiesa? Que te has pasado de la raya, que has transgredido, que le has fallado a Elohim o a tu prójimo. Claro, al confesar eso, con la boca se confiesa para salvación. Exactamente, ese es el sentido. No es, repito, como hemos venido leyendo sin querer queriendo, leyendo aquí, que con la boca se pronuncia para salvación. No dice se pronuncia, se dice se confiesa. Confiesas tus faltas a Elohim o al prójimo, y entonces sí es para salvación. Otra cosa que hemos reflexionado en esta semana es que nosotros hemos entendido que el soberbio está para hacerle la vida imposible al humilde, y no es así, lo hemos visto claro. El soberbio no está para oprimir al humilde, sino que el soberbio está para destruir su propio hogar. ¿Por qué? Porque el padre soberbio, o incluso el hijo soberbio, o quien sea, va a menospreciar, el padre soberbio va a menospreciar al hijo por ser joven, así como el hijo soberbio va a menospreciar al padre por ser viejo, por ejemplo, ¿no? Entonces no se trata de que el soberbio va a oprimir o quiera oprimir al humilde, no, el soberbio con lo primero que va a atentar, contra lo primero que va a atentar es contra su propio hogar, porque el menosprecio le inunda la vida. Otra reflexión es que sin iniciativa no hay realización. Si no somos capaces de tener iniciativa en lo que hacemos, no puede haber una realización personal. Tomen notas a los que les gusta esto de la autoayuda y todo esto, porque esto es una joya. Sin iniciativa, si no llevamos la iniciativa, no puede haber realización personal. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre tú y otro. No te has guiado por tu iniciativa. Cuando tú te guías por tu iniciativa, pues la consecuencia es una realización personal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque has hecho lo que estaba dentro de ti, lo que te nacía hacer, ¿verdad? Ahora, ya por último, en estas reflexiones de esta semana hemos visto que el caso de que en un programa famoso de televisión, El Chiringuito de Jugones, que es de fútbol y de futboleros, que yo lo veo quitándole la voz muchas veces porque se ponen a gritar como locas, y en una de esas jornadas, cuando Argentina ganó el Mundial, pues resulta que un comentarista que fue futbolista hace 40 años y ya no le importa a nadie porque ya la gente no se acuerda ni de él, se puso a celebrar la victoria de Argentina, a saber por qué, porque él fue internacional con España, que yo sepa, no sé qué relación tiene con Argentina, pero bueno, el punto que se puso a gritar ahí eufórico, pero el punto es que los jóvenes que estaban allí en ese programa intrascendente, irrelevante, y con ese comentarista gritando también irrelevante ya a este punto, dice,
ellos se pusieron con el móvil a grabar los gritos eufóricos de este personaje, el Lobo Carrasco se llama, el Lobo Carrasco, y la gente jovencilla, los periodistas nuevecitos, jóvenes, se paran a grabarle como si ese acontecimiento de los gritos del Lobo Carrasco o los aullidos fueran noticia o fueran a convertirse en noticia de ahí en adelante, ¿verdad? Vamos, como si eso fuera a hacer un parteaguas en la historia de la humanidad. ¿Pero por qué se produce eso? ¿Por qué los niños, los jovencitos están ahí grabando? Principiantes periodistas. ¿Por qué están ahí grabando ese acontecimiento? Porque creen que la vida puede correr de esa manera. No toman aquello que predicamos nosotros, la racionalidad sustantiva. Vamos a ver aquí quiénes han sido los que han razonado y quiénes han sido los que nos han aportado. Entonces ellos, estos jóvenes, creen que el mundo va a ir por otro lado. Creen que el mundo va a ir por cosas irrelevantes y superficiales. No, al final lo que va a quedar va a ser una racionalidad sustantiva en la que los que tienen algo que enseñar son la gente que va a trascender, a la corta o a la larga. Lo demás puesto en el olvido. Lo demás intrascendente puesto en el olvido. Vamos, puesto en el olvido por decirles hasta que Argentina ganó el Mundial. Porque ya eso no le importa a nadie, salvo a los argentinos. Porque la actualidad mata al deporte también. Entonces, al final lo que queda es racionalidad sustantiva. ¿Qué nos ayuda a vivir? ¿De qué podemos guiarnos? ¿Verdad? Y así va. Bueno, entonces entramos ya al mensaje de hoy. Los 613 pretextos matar al Cordero. Abrimos nuestro texto. Vamos a abrir por Éxodo 12, 5, 6. En Éxodo 12, 5, 6 vamos a tener el verso que dirime lo de matar al Cordero. Dice el 12, 5, 6 de Éxodo Shemot. Dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Entonces este era el mitzvot, matar al cordero, ¿verdad? Y se le dio el mandamiento a Israel de matar al cordero. Ahora, el primer punto, que en esto vamos a coincidir con todos los que tratan este mandamiento, este mitzvot, pero es lo único que vamos a coincidir. En la pregunta, en la formulación de la pregunta, ¿se debe seguir matando al cordero? ¿Se debe seguir matando al cordero? Esa es la pregunta. Pues encontramos la respuesta en Hebreos 10, 1, 18. Damos un saltito que a nosotros no nos cuesta trabajo, pero que por ejemplo el judaísmo no puede saltar de Éxodo o Shemot a Hebreos, ¿verdad? Hebreos 10, 1 al 18 dice, el sistema antiguo bajo la ley, bajo la Torá de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo, perdonen un momento, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Es decir, el cordero era un anticipo, una sombra de lo bueno y lo feliz que iba a hacernos el Mashiach llegado el tiempo, ¿verdad? Dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, con lo cual, consecuentemente, el cordero de Pesach solo cubría, y el de Yom Kippur solo cubría el año, ¿verdad? Pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores, exactamente, claro, si el cordero hubiera funcionado para siempre, ya no hubiera llegado un momento en que se hubiera matado al último animal y ya está.
Pero dice, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, en esto sí se equivoca el autor de Hebreos, porque el cordero sí quitaba el pecado, pero por un año. El pecado involuntario, ¿verdad? Por un año. Ahora vamos a ver eso. Dice, por eso, cuando Mashiach vino al mundo, le dijo a Elohim, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pues me has dado un cuerpo para ofrecer, no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Elohim, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en las Escrituras. Entonces, al 18, dice, primero Mashiach dijo, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la Torá de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Elohim fue que el sacrificio del cuerpo de Yahshua HaMashiach nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro Cohen Gadol, mal dicho sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo a Elohim con un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Elohim, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados, puestos debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo apartados, santos. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta, dice el autor, ofrecer más sacrificios. Por lo tanto, ya no se debe seguir matando al cordero. Bien, hasta ahí estamos. Hemos leído toda esta parrafada porque es necesario entender. Hasta ahí estamos. Entonces, la siguiente pregunta, que esta ya no son capaces de formularla en quien se pregunta si hay que matar al cordero o dejar de matarlo, o comer cordero o comer pescado o qué comer en Pesach, la siguiente pregunta ya se sale de su rango, que es, ¿soy responsable de la muerte del cordero? ¿Soy yo responsable de la muerte del cordero? Si digo que no, me viene 1 de Juan 1:10. En 1 de Juan 1:10 me dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, soy responsable de la muerte del cordero. ¿Por qué? Porque soy pecador. Y el pecado exigía, ¿qué cosa? Derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto habrá judíos incluso que no lo entiendan, pero esto es así. Si no, ¿para qué se derramaba la sangre de los corderos? Entonces, también nos encontramos Isaías 53:5. Isaías, que vamos a estar viéndolo, 53:5. Isaías, que también se sale del rango ya de lo que están creyendo al día de hoy gente que pasaba antes por mesiánica. Ya no se cree ni a Isaías para ver a Yahshua, ¿verdad? Ya se sacan a Isaías para creer en otro Mesías, en otras cosas, ¿verdad? Él fue traspasado, dice Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz,
y gracias a sus heridas somos sanados. Un clásico en las Escrituras. Entonces, ¿soy responsable de la muerte del Cordero? Claro que sí. Claro que sí. Mi pecado hizo que él tuviera que darse en el madero, que el Cordero perfecto tuviera que darse en el madero. Entonces, obviamente, soy responsable de la muerte del Cordero. Ahora, esto se dijo de mala manera, fíjense cómo son las cosas, porque los discípulos, por ejemplo, eran seres humanos igual que usted e igual que yo. Y entonces los discípulos estuvieron a punto de irse por otro lado porque Kefa, en su famoso discurso, dice: sepa pues ciertísimamente, en el 2.36 de Hechos de los Apóstoles, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mashiach. Ese no era el enfoque. ¿Por qué? Porque no se podía culpabilizar a nadie en particular, ni siquiera a los judíos, ni a los romanos, ni a nadie. No se podía culpabilizar a nadie en particular de la muerte del Mashiach, de la muerte del Cordero. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de la muerte del Cordero, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, como bien profetizó Isaías. Entonces, en Filipenses 2.7 nos dice así. Dice: sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de madero. Claro. Es que ni siquiera, es que se despojó a sí mismo él, quiso. Por eso dice él, el Mashiach, dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Por lo tanto, ¿somos responsables de su muerte? Sí, pero no es por nosotros. Él fue por amor a nosotros, pero no es el punto, no era el enfoque culpar a nadie en particular. Entonces salió de él, dice: como está escrito de mí en el libro, y entonces se dio él, ¿verdad? Porque así lo quiso. Entonces la pregunta es, que esta es la pregunta clave y por esto están engañando a muchísimo mesianismo alrededor del mundo y cristianismo incluso desde la parte dura del judaísmo. Porque el judaísmo les formula la siguiente, dice: entonces, ¿por qué sigue habiendo pecado? Si Yahshua era el Mashiach, ¿por qué sigue habiendo pecado? Y entonces nos encontramos con Números, Bamidbar, 6.14. Dice: y ofrecerá su ofrenda a Yahweh, un cordero de 1 año sin tacha en el holocausto, y cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto para ofrenda de paz. Este era el mismo en expiación, o sea que actuaba para expiar la culpa. El cordero que se presentaba una vez al año. Y en Lucas 23.4 nos dice: y lo que les he dicho antes, y Pilato dijo a los principales de la gente, a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Entonces fue sin tacha, Yahshua HaMashiach, fue ese cordero sin tacha que tenía que haber conforme a Números 6.14. Ahora, como hemos explicado antes, la tacha del cordero, si es que tenía tacha, debía hallarse en la inspección de los 4 días previos a Pesach, al día 14, desde el día 10 hasta el día 14. Obviamente, al sacrificarlo, se le imprimían, por supuesto, defectos, como el degollamiento,
En el caso de Yahshua, la corona de espinas, el horadar sus manos y sus pies, etc. En Isaías, por eso dice en Isaías 53, 1 al 3, en Isaías 53, 1 al 3 dice, cuando haya, dice del 1 al 3, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, tenía que ser así. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es el Mashiach. Del judaísmo y de todo lo que quieran poner, y de todas las religiones que se puedan inventar, este es el único Mashiach. Entonces, por supuesto, viendo este verso, fíjense ustedes cómo lo cumple Yahshua HaMashiach, hace 2000 años, ¿verdad? Viendo este verso y muchos otros alrededor de la Escritura, el judaísmo, por lo tanto, ya no aspira al Mashiach del Tanakh, porque el Mashiach del Tanakh es este. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por lo tanto, el judaísmo ya no aspira al Mashiach del Tanakh. El Tanakh es el llamado Antiguo Testamento. Y el cristianismo tampoco aspira ya a este Mashiach. ¿Por qué? Porque no ha respondido a la pregunta. ¿Qué pregunta? Si era el Mashiach Yahshua, ¿por qué no volvió este mundo, un idilio? Un idilio. ¿Por qué? Porque el orden es este, que les voy yo a comentar, que está escrito. El orden de las cosas es el siguiente, no como a nosotros nos parece, sino como el plan de la sabiduría personificada. Entonces el plan era Primera de Corintios 15, 22 al 26. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mashiach las primicias, luego los que son de Mashiach, oiga, aquí los que son de Mashiach, en su llegada, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ojo a esto. Porque preciso es que él reine, ¿quién? Mashiach. ¿Qué está haciendo reinando? Oiga, esto no les cabe en la cabeza, ni a judíos por un lado, ni a los cristianos por otro. ¿Cómo va a estar reinando el Mashiach si es un mundo contrario a su reinado? Ahora vamos a ver, ahora vamos a dar la respuesta. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es lo que nos cranea, lo que nos raya el cráneo, que es la muerte a los seres humanos. Entonces, ¿para qué vino el Mashiach? Si no hizo de esto un idilio y no, supuestamente, no suprimió todo dominio, toda autoridad y potencia, y tampoco ha puesto a todos los enemigos de Elohim debajo de sus pies, supuestamente. Pero eso es lo que te parece a ti, amigo judío o amigo cristiano. Eso es lo que te parece a ti. Pero lo que es que vino para que se acumulara el pecado. Y entonces tenemos Apocalipsis 22, 11. Apocalipsis 22, verso 11, que dice así: el que es injusto, fíjense a qué vino el Mashiach.
Esto es regir, esto es reinar. Ahora lo vamos a ver en 3 versos ya para cerrar. Pero para que vean ya cómo vino para que se acumulara el pecado. Y una vez acumulado, barrido, expulsado. Dice, el que es injusto, en Apocalipsis 22:11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Para eso vino. Eso es reinar, eso es regir. En Daniel 12:10 tenemos la corroboración a esto. O el paralelo. Daniel 12:10. En el Tanakh, en el llamado Antiguo Testamento, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Eso es regir, acumular pecado y acumular justicia. Colosenses 2:15. En Colosenses 2, verso 15, nos dice, y despojando, fíjense lo que hizo, oiga, pero ¿esto quién lo ha visto? Por eso dice Isaías luego, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Por eso usted ve las noticias del mundo y se descojona de risa. ¿Por qué? Porque la serpiente ya es un hazmerreír a estas alturas de la película. Ahora, ¿quién lo hizo posible? Yahshua HaMashiach. ¿Quién nos lo puso tan fácil? Yahshua HaMashiach. Que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Por eso cuando a usted le mienten y está harto de que le mientan, cambia la cadena o apaga la televisión. Así de fácil. Entonces vino para que se acumulara el pecado y vino a reinar, a reinar. ¿Cómo? ¿Qué es reinar? Regir. ¿Y qué es regir? Regir es organizar. ¿Qué está organizando? ¿Qué está rigiendo? ¿Cómo está reinando nuestro Mashiach? Pues poniendo a sus enemigos debajo de los pies de Elohim y haciendo que lo que es suyo goce de la confianza eterna. O sea, que se va a rodear toda la eternidad de gente de confianza, porque son gente que ha corroborado, ha comprobado su fidelidad aquí en esta vida. Por lo tanto, será un reino inconmovible. Claro, lógicamente. En Salmos 93, en Salmos 93, 1, 2, dice, Yahweh reina. ¿Cómo? Sí, Yahweh reina. Pero esto ha sido siempre. Ahora, ¿desde dónde ha reinado? Para adelante y para atrás en la historia. Ahora lo vamos a ver. Pero en este salmo dice, Yahweh reina, se vistió de magnificencia, Yahweh se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Todos los que predican catástrofes están desviados, ¿verdad? Y lo único que ha salido de órbita es sus infames mentalidades. Salmos 96:10, aquí está lo que decíamos antes. 96:10, ¿desde dónde reina? Pa'lante y para atrás en la historia. ¿Por qué? Por el hecho portentoso y energéticamente súper abarcante que fue su sacrificio en el madero. Y entonces dice, 96:10, dice, decid entre las naciones, Yahweh reina,
también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. En otras versiones, vamos a mirar en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, Salmos 96:10, porque dice que Yahweh reina desde el madero. Salmos 96:10 dice: digan a todas las naciones, el Señor reina, el mundo permanece firme y no puede ser sacudido, Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Les quiero dar el verso exacto del reina desde el madero. De que Yahweh reina desde el madero. Dice en Salmos 96:10, ¿verdad? En la traducción, sobre todo en la versión israelita mesiánica. Dice, Yahweh reina desde el madero. El mundo está firmemente establecido, inmovible. Y en Juan 1:3, ya para acabar. En Juan 1:3. Ya para cerrar, dice, todas las cosas, oigan, instrucción del Creador. ¿Quién es el Creador? Ahora que el judaísmo te ha echado para atrás y te dice de que Yahshua tenía tacha o tara por las heridas. Oiga, ¿quién es el Creador? Instrucción, ¿quién es el Creador? Miren, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Mashiach. ¿Por qué? Porque reina desde el madero. Todas las cosas por Él fueron hechas, patentadas. Comprado todo a precio de sangre para el discurrir aberrante a su presencia, pero por tal de acumular, de que se acumulara el pecado a fin de que fuera barrido y lo que es justo adquiriera una potencialidad eterna. Entonces Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Shabbat Shalom para todos, besos y abrazos, coman lo mejor, pongan lo mejor para sus mesas, el mejor vino, la mejor alegría, la mejor sonrisa para los suyos y también para los vecinos, aún, ¿verdad?, que no se lleven muy bien, regalen sonrisa, regalen bienestar, regalen alegría. Y Shabbat Shalom a todos, amada del Mashiach. Shabbat Shalom, gracias.